La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Esta transformación se produce en unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos. En los paneles fotovoltaicos, la radiación solar excita los electrones de un dispositivo semiconductor, generando una pequeña diferencia de potencial. La conexión en serie de estos dispositivos permite obtener diferencias de potencial mayores. Debemos tener en cuenta que hay tres tipos de placas: el panel solar monocristalino, el panel policristalino y las placas amorfas. Sin embargo, estas últimas se utilizan muy poco. Las placas están fabricadas con silicio, algo que comparten los distintos tipos que existen. Por un lado, encontraremos paneles monocristalinos, que son de color negro y con las esquinas recortadas con un chaflán. Estos son los más eficientes de cuantos hay en el mercado. Por otro lado están los paneles policristalinos, a los que podemos distinguir por tener el color azulado y no tener las esquinas recortadas. Hay que decir que son un poco menos eficientes. Sin embargo, para instalaciones de autoconsumo o venta a la red, habitualmente se recurre a este tipo de placas. Es decir, son los más usuales. Ambos tipos de placa se encargan de capturar la energía que procede del sol, para luego convertirla en corriente alterna adecuada para alimentar los distintos aparatos que tenemos en casa. Es por esto que los paneles fotovoltaicos no pueden actuar por sí solos, sino que requieren un inversor para convertir esa energía solar. Opcionalmente se pueden instalar baterías de almacenamiento para poder guardar la energía hasta que se use. Instalación. Comenzaremos nuestro ejemplo de instalación decidiendo el tipo de anclaje de los paneles fotovoltaicos. Instalación coplanar. Este anclaje es idóneo para tejados inclinados con la orientación adecuada. Instalación inclinada. Este anclaje implica la colocación de una estructura metálica con la inclinación adecuada para aprovechar al máximo la luz solar. Instalación venta a la red o autoconsumo. Materiales para la instalación: paneles fotovoltaicos, inversor de red, cuadro de protección y cableado. Presentamos el panel en la estructura. Para la fijación tenemos dos tipos de anclaje, Z y omega. Con el anclaje Z sujetamos las placas a la estructura y con el anclaje omega enlazamos los paneles. Esta fijación es de alta seguridad. Cableamos las placas entre sí, en serie. De esta forma conseguimos mayor voltaje. Los terminales finales de la conexión de los paneles se conectan al inversor, aparato que convierte la electricidad de las placas a 240 voltios, además de conseguir estabilizar la misma. Finalmente conectamos del inversor al cuadro eléctrico de la instalación. Instalación aislada. Para conseguir la independencia energética por completo, no solo debemos instalar unos paneles solares en el tejado de casa o del bloque de viviendas en el que residimos, sino que también debemos realizar una instalación para sacar el máximo partido a la energía que produzcan. Para ello, debemos hacernos con una batería en la que podamos almacenar toda la electricidad que utilizaremos cuando no tengamos luz solar. Materiales para la instalación: paneles solares, regulador, baterías, inversor, cuadro y cableado. Una vez presentadas las placas en el soporte, las cableamos en serie y conectamos los terminales al regulador, aparato que adapta la tensión de las placas a la tensión de las baterías. Y finalmente se conectan las baterías al inversor, que se encarga de convertir la corriente continua en corriente alterna de 240 voltios. Las instalaciones aisladas de la red para autoconsumo son una alternativa factible, concretamente las que funcionan con energía solar fotovoltaica.
una opción tecnológica y económicamente viable, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto actual, tan marcado por el continuo aumento del precio de la energía eléctrica y una exigencia cada vez mayor en términos de edificabilidad, de bajo consumo energético y bajo nivel de emisiones.